Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Transmitimos mensajes cristianos para su crecimiento espiritual. Saludos y bendiciones para todos. Soy el pastor Sergio López de Costa Rica y les agradezco que nos esté escuchando. En el segmento de la pregunta semanal, iniciamos hace un par de semanas una serie sobre usos y costumbres de tierras bíblicas. Ya les compartí una enseñanza acerca de la hospitalidad de aquella época. Hoy deseo enseñarles sobre las actividades diarias de los judíos en tiempos bíblicos. Ellos se levantaban temprano, era el tiempo para moler el grano. De manera que el hábito de levantarse temprano es general en Palestina. Esto porque el clima lo hace una necesidad, siendo tal el calor que los trabajos pesados son opresivos una hora después de la del sol. Al amanecer, los trabajadores van al desempeño de sus obligaciones y los viajeros temprano emprenden su camino. Muchos pasajes bíblicos indican la costumbre de levantarse temprano que se practicaba en aquellos días. Por ejemplo, el libro de Génesis menciona una ocasión en que Abraham se levantó muy de mañana, según lo dice Génesis 22 y versículo 3. También el libro de Éxodo nos registra en el capítulo 34 y verso 4 que Moisés se levantó temprano. Las Sagradas Escrituras nos dicen que Job también se levantaba de mañana, según lo dice Job 1:5. De las gentes que deseaban oír las enseñanzas de Cristo, el autor Lucas dice, y todo el pueblo venía por la mañana para oírle en el templo. Eso está en San Lucas 21:38. También en el libro de Marcos 1:35. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a orar a un lugar desierto, hablando de nuestro Señor Jesucristo. El primer sonido que alegraba el oído temprano en la mañana en muchos pueblos palestinos es el de la molienda del grano. Actualmente, como en los años antiguos, muchas de estas gentes usaban el molino de mano con este propósito. Un viajero que pasa frente a estos hogares humildes oye el ruido del molino de mano en la mañana y también por la tarde. Este ruido de la molienda no es precisamente musical, pero así a muchos les gusta incluso dormirse oyéndolo. En la mente de las personas que viven en el oriente, este ruido lo asocian con el hogar, con el confort y también con la abundancia. Las mujeres son quienes hacen esta tarea, principalmente temprano por las mañanas, requiriéndose algunas veces trabajar hasta el mediodía para poderlo terminar. Cuando Jeremías lanzó juicio sobre Israel por sus pecados, dijo con referencia a lo que Dios quería de ella: y haré que perezca de entre ellos voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de esposada, ruido de muelas. Eso dice Jeremías 25:10. De esto puede inferirse que el ruido de estos molinos de mano es una indicación de actividad y de vida, y su ausencia puede ser signo de una gran desolación. Las referencias bíblicas a los molinos de mano son fieles a las costumbres orientales. El trabajo es de los sirvientes, si acaso la familia dispone de ellos; si no, las mujeres son quienes lo hacen, porque los hombres lo consideran muy humilde y ellos no ejecutan tareas serviles. La parte del juicio sobre Israel es la destrucción de Jerusalén por el enemigo, donde dice que llevaron los mozos a moler, según lo dice el libro de Lamentaciones 5:13. Y los filisteos cargaron a Sansón de esta manera porque se dice que el que moliese en la cárcel. Eso está en el libro de Jueces 16:21. Aun cuando hay molinos de mano sencillos para usarlos por una sola persona, es común que dos mujeres trabajen unidas. El molino está compuesto de dos piedras de 45 a 60 centímetros de diámetro. Las mujeres se sientan a él poniéndose la una frente a la otra. La piedra superior se mueve sobre la inferior, impulsada por una manija que es alada alternativamente y empujada. Este es el proceso que se sigue. Y por cierto, un escritor que se llama Anis Haddad lo explica de esta manera. La piedra superior da vueltas alrededor de un pivote de madera en el centro de la de abajo. El agujero de la piedra superior
para el pivote está en forma de un embudo para recibir el maíz, el que es puesto por ambas mujeres dentro, según se requiere. La harina que va saliendo de entre las piedras se recoge en una piel de oveja puesta bajo el molino. Pero también hay otra referencia del libro de Job. Habla de un corazón que es fuerte como una piedra y fuerte como la muela de abajo. Eso lo dice Job 41:24. El doctor Thompson, que ha estudiado mucho los temas y usos y costumbres de tiempos bíblicos, nos dice que la piedra inferior del molino no siempre es más dura que la superior, pero él ha visto la muela hecha de una lija muy compacta y muy gruesa, mientras que la piedra superior era de lava, sin duda, porque sigue siendo muy ligera y es más fácil de hacerla girar con la mano. Lo otro interesante después de este tiempo de la molienda es el tiempo de las comidas, como parte de la vida cotidiana de los judíos de tiempos bíblicos. Las comidas no siempre se sirven al mismo tiempo en el oriente y la naturaleza de las comidas varía de acuerdo a la región. Este mismo fue igual en los tiempos bíblicos. En general se debe a que los hebreos daban solamente dos comidas, el almuerzo y la comida o la cena. La hora para el almuerzo varía desde temprano en la mañana hasta el mediodía. Jesús le sirvió el almuerzo a un grupo de pescadores hambrientos temprano en la mañana, según lo dice Juan 21:12. Al comentar la negligencia de los guardas del rey de Eglón, Josefo, el historiador judío, dice que era tiempo de verano, mediodía, cuando los guardas no estaban en su puesto, tanto el calor como porque habían ido a comer. Se llama la atención al hecho de que la palabra que Josefo usa por comida es una palabra que quiere decir almuerzo, como se usa en el Nuevo Testamento. Entonces se desprende de esto que el historiador Josefo judío da a entender que algunas veces el almuerzo se servía tan tarde como al mediodía en tiempo. Sin duda que con frecuencia se servía al mediodía. Usted recordará en la parábola del casamiento del hijo del rey, el mensaje se envió a los invitados en Mateo 22. En aquí mi comida ha aparejado. Y las bodas sería semejante a la comida de bodas inglesa. Jesús menciona las dos comidas de los judíos en una exhortación hecha a su hospedador. Cuando haces comida o cena, eso está en Lucas 14. Entonces la comida en la tarde en muchos casos es la principal, pero siempre todo dependía de la naturaleza y del lugar de trabajo de los hombres. La costumbre en algunas ciudades modernas de almuerzo entre las 9 y las 12 y la comida por la tarde corresponde a las dos comidas de los judíos en tiempos bíblicos. Otra tarea importante en la vida cotidiana de los judíos era la fabricación de telas y la hechura de vestidos. Por supuesto que estamos hablando de las mujeres que fabricaban telas para la familia. La lana que usaban se obtenía de los rebaños. Tenía que hilarse sin el uso de telares modernos. Referente a este proceso, el libro de Proverbios en su tributo a la madre ideal lo escribe así: aplicó sus manos al uso y sus manos tomaron la rueca. Eso dice Proverbios 31:19. Es interesante porque los antiguos egipcios y babilonios eran expertos en tejer, tenían grandes telares, pero la mayoría del pueblo común palestino usaba telares muy primitivos y el proceso de tejido era de necesidad. Entonces, por supuesto que era lento y muy tedioso. Por supuesto que no había máquinas de coser o agujas de acero. Las agujas eran muy toscas y hechas de bronce y algunas veces de astillas de hueso que se afilaban de un extremo y con un agujero en el otro. Se dice que actualmente la mayor parte del hilado en Siria es hecha por mujeres ancianas. Da ocasión a las tejedoras de poderse unir y compartir. Así ellas hilan mientras platican y algunas veces mientras comen en un modo informal. En Proverbios 31:19, como ya leímos acerca del de la mujer y la madre ideal, los sirios dicen que eh, una mujer nunca está ociosa. En el lenguaje del sirio, quiere decir que su uso nunca está fuera de sus manos. La otra tarea importante era el lavado de telas. Las mujeres árabes, al lavar su ropa actualmente, van a los manantiales, corrientes de agua, piscinas o canales de riego. Allí sumergen la ropa, luego la sacan poniéndola sobre piedras planas, las cuales, por supuesto, abundan en Palestina.
la golpean con un pedazo de madera de medio metro de largo, acarrean el agua en un recipiente de piel de cabra y tienen una vasija para enjuagar la ropa. En tiempos de David se usó también este proceso de manera simbólica en el Salmo 51:12, cuando él se arrepiente de su pecado, le dice al Señor en forma de oración y súplica, lávame más de mi maldad. Este cuadro viene del proceso del lavado de la ropa. Por cierto, un autor que se llama Alejandro McLaren lo dice de esta manera. La palabra empleada es significativa, probablemente quiere decir lavar, amasando y golpeando, no simplemente enjuagando. El salmista está listo a someterse a una disciplina dolorosa con objeto de ser limpiado. Entonces ese lávame de mi maldad implica golpéame, arrójame contra las piedras, haz cualquier cosa que sea necesaria. Si acaso eh, puedes quitar estas manchas con los tejidos de mi alma. Entonces, el jabón que se usaba para lavar está muy claro en las escrituras. Las palabras se encuentran en las traducciones comunes de libros como Jeremías y Malaquías. Este jabón era indudablemente un alcalí vegetal. En Job hay una referencia en el capítulo 9, verso 30. Aunque me lave aguas de nieve y limpie mis manos con la misma limpieza. Este era un alcalí vegetal. Hay en la Biblia dos referencias al alcalí mineral, el que era llamado nitrato. Esto es probablemente el natrón, tan simplemente usado en Egipto. Por otro lado, las, las hijas de la familia acostumbraban también cuidar el ganado. Entre los árabes beduinos, donde los camellos requieren atención de hombres, la tarea de cuidar las cabras es asignada a jóvenes de la casa. Estas que se llaman también pastorcitas, algunas veces tienen dificultades para dar agua a sus ganados. Si acaso los pastores de los rebaños de camellos vienen en uno de sus periodos de 5 días de pasto sin agua. Las mujeres no son consideradas a pesar de su sexo por estos hombres. La historia sagrada nos relata cómo Moisés protegió a las hijas de Jetro cuando ellas buscaban una oportunidad de dar agua a sus ganados. Y recordemos que una de estas hijas vino a ser esposa de Moisés, según nos relata Éxodo capítulo 2 del 15 en adelante. Es interesante también una costumbre judía de hacer la siesta del mediodía. Durante la temporada del verano en Palestina, el tiempo de calor máximo es al mediodía. De las 2 a las 3 de la tarde hay un cese en la mayor parte de las actividades durante este tiempo en muchas partes eh, de aquellas tierras bíblicas. Descansan en sus casas o donde pueden encontrar un lugar apropiado. Las lavanderías y las tiendas por lo general cierran sus puertas durante esas horas. Entonces, en el Antiguo Testamento era común este descanso al mediodía. El libro Génesis nos cuenta que Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, en Génesis 18:1. Entonces es muy probable que él estuviera en ese periodo de la siesta acostumbrada. El hijo de Isboset estaba durmiendo al mediodía en su cámara, tomando la siesta. Es una referencia que está en segundo libro de Samuel 4:5. Y cuando Saúl entró en la cueva donde David y sus hombres habían sido localizados, él sin duda lo hizo para dormir su siesta del mediodía. Entró Saúl en ella a cubrir sus pies. En el libro de Samuel 24:4. La otra parte interesante de la vida cotidiana de los hebreos tenía que ver con la conversación diaria. De hecho, ellos usaban el nombre de Dios en la conversación diaria. En las tierras anglosajonas raramente se menciona el nombre de Dios en conversaciones diarias, excepto por los más profanos, ¿verdad? Pero entre los árabes de las tierras bíblicas, el nombre de Dios constantemente está en los labios de aquella gente. Una persona asombrada eh, puede exclamar Mashallah, que quiere decir lo que ha hecho Dios, que es la misma expresión usada hace muchos siglos por Balaán en Números 23:23. Y de hecho, si a un hombre se le pregunta si espera hacer cierta cosa, contesta si Dios quiere. Esta es la clase de contestación que recomienda
Santiago en su epístola en el capítulo 4 y verso 1. Si se pone a un niño en tal forma que usted puede admirarlo, la abuela dirá, he aquí la dádiva de Dios. Palabras de la declaración también que usó el salmista David, he aquí heredad de Jehová son los hijos, en el Salmo 127. También cuando un agricultor saluda a sus trabajadores, les dice, Dios sea con ustedes. Ellos van a contestar, Dios lo bendiga. De manera que estos son algunos de los saludos usados hace siglos cuando se recordará vos se acercó a sus trabajadores, también en Ruth capítulo 2. Esas expresiones, por supuesto, pueden usarse tan frecuentemente que llegan a perder su significado y en los labios de gente hipócrita pronto pierden su valor. Pero esas conversaciones forman una gran, un gran contraste con las que se escuchan entre los occidentales. Desde los días de los patriarcas hasta los de los apóstoles, la conversación diaria entre los judíos incluye muchas referencias a Dios. Sin duda que había, por supuesto, gente hipócrita que pronunciaba el nombre de Dios de manera deshonrosa, descuidada, pero cuando esta costumbre era practicada por gente de Dios, supuesto que tenía un valor y un significado muy importante. Por ejemplo, en el libro de Ruth encontramos muchos ejemplos de tales conversaciones. Uno de ellos es cuando las amigas de Noemí exclamaron, bendito sea el Señor. Sería bueno que los cristianos occidentales y los modernos pues usáramos el nombre de Dios de manera respetuosa, con entendimiento, pero en todas nuestras conversaciones diarias. Y dentro de todo esto es muy interesante lo que pasa con los judíos, porque ellos en su manera de hablar usan lenguaje figurado y expresiones hiperbólicas, es decir, expresiones exageradas, pero es la manera en que ellos usan su lenguaje. La manera oriental de hablar frecuentemente es para registrar gráficamente que se quiere dar a entender o quizás de lo que quiere darse a demostrar. Lucas nos da un ejemplo en su relato de las experiencias de Pablo. Descendió de Judea un profeta llamado Gabo y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo dueño es este cinto. Están Hechos capítulo 21 y versos 10 y 11. Si Juan el Bautista, por ejemplo, hubiese hablado como algunos oradores de Occidente y hubiera mencionado aquella frase tan famosa que todos conocemos de Mateo 3, de generación de víboras, por supuesto que hubiera tenido un significado muy distinto a lo que nosotros usamos y comprendemos en esta parte del mundo. Entonces, era muy común para ellos usar exageraciones para dar a entender, incluso en conversaciones tan cotidianas, porque era parte de su cultura. De hecho, los orientales con frecuencia hacen declaraciones que para los occidentales parecen exageraciones eh, muy grandes. Un hombre dirá a otro, por ejemplo, lo que te digo es cierto, si no, me corto el brazo o si no diré, te prometo esto y si no cumplo mi promesa, me sacaré el ojo derecho. Pero por supuesto están hablando de forma simbólica y exagerada, expresiones que realmente no usamos nosotros culturalmente en esta parte del mundo. Los orientales pueden muy bien apreciar lo que Jesús daba a entender cuando decía, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, entonces sácalo y échalo de ti. Si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala y échala de ti. Porque ellos entendían el lenguaje de los árabes y de los judíos, que eran expresiones que daban a entender algo simbólico, como cuando Jesús habló de que eh, más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O cuando les dijo a los fariseos guías ciegos que colan el mosquito y tragan el camello. O por qué miras la paja de tu hermano y no es la viga que está en tu ojo. Son expresiones que evidentemente son simbólicas y que nunca se pueden tomar de forma literal. Entonces, al leer todos estos pasajes de las Escrituras, los occidentales deben recordar el afecto que tienen los orientales por la
hipérbole, es decir, por una exageración intencional. Los que visitan Palestina de todas partes del mundo con frecuencia se ofenden por la manera como en las diarias conversaciones de los nativos se incluyen asuntos de los que nunca se hablaría en círculos, digamos, formales, corteses, occidentales. El oriental considera perfectamente propio hablar acerca de cualquier cosa que sea natural en presencia de hombres, mujeres y niños. Y esto se hace aún en círculos sociales refinados. Una mujer respetable de la Tierra Santa no puede entender por qué algunos críticos de la Biblia han condenado la mención de ciertos pasajes de las Escrituras que tratan asuntos que parecen un sin razón para ellos, porque culturalmente así funciona. La historia que se relata en Génesis de los detalles concernientes al nacimiento de los gemelos, Esaú y Jacob, en Génesis 25, puede ser relatada en una asamblea en el Oriente, aún con más detalles, sin que eso eh, vaya a ofender a los que están escuchando. El otro dato interesante acerca de la vida cotidiana de los pueblos antiguos es el caso de las mujeres cuando salían a recoger agua. Una tarea exclusivamente de las mujeres para ir a recoger agua a los pozos y manantiales para los quehaceres de la casa. En la actualidad lo hacen en muchas partes en Oriente de la misma manera que lo hacían cuando se relata en Génesis 24:11. La hora de la tarde, la hora en que salen las mozas por agua. Las mujeres se entrenan para este trabajo desde la niñez, pues Saúl y su siervo hallaron unas mozas que salían por agua, según lo dice el primer libro de Samuel 9:11. Por supuesto que el mejor tiempo para este trabajo era por la tarde, aun cuando algunas veces se hacía temprano por las mañanas y recogían cántaros de barro, se usaban para este trabajo eh, algunas, de algunos recipientes que tenían una o dos agarraderas. De manera que ha sido una costumbre entre las mujeres orientales llevar el cántaro de agua en su hombro, aunque algunos lo llevan sobre la cabeza. La mayoría de las mujeres árabes en Palestina lo llevan sobre su cabeza. La escritura dice que Rebeca llevaba su cántaro en el hombro, según Génesis 24:15. El llevar un cántaro al agua era costumbre universal de las mujeres. Debe haber sido un cuadro muy pintoresco verlas ir y venir con su cántaro graciosamente puesto en su cabeza o en su hombro. Cuando Jesús dijo a dos de sus discípulos, id a la ciudad y os encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, en Marcos 14:13. Este era un modo bastante fácil de identificar a una persona porque no era común ver a un hombre llevar un cántaro con agua, pues esta es una tarea exclusiva de las mujeres. Cuando grandes cantidades de agua se necesitan, los hombres usan grandes sacos de piel de oveja o cabra para poderla transportar. Los cántaros se reservan para el uso exclusivo de las mujeres. Por otro lado, no se deja nada en el pozo que pueda servir para sacar agua desde lo profundo. Cada una de las mujeres que van a traer el agua, además de su cántaro, lleva una cubeta de cuero y una soga, suficientemente larga para bajar hasta el nivel del agua. La mujer samaritana que Jesús encontró en el pozo de Jacob había traído todo esto, pero Jesús no tenía un equipo similar. De allí que la mujer le dijera, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Se recordará en San Juan 4. En respuesta a su solicitud de que le diese de beber, ella sacó del pozo y se la dio a él. De manera que estas tareas diarias y cotidianas eran bastante comunes, frecuentes en los tiempos bíblicos. Y espero que durante toda esta serie usted pueda aprender, pueda conocer y también le pueda servir para entender la cultura en la que se escribió el Antiguo y Nuevo Testamento, las costumbres de los judíos, los usos, porque de esta manera podemos interpretar de una manera más fiel lo que los autores sagrados quisieron dar a conocer, no solo para aquella época, para aquellos oyentes, sino también lo que implica para nosotros en este tiempo. Así es que recuerde, cada
sábado a las 5 de la tarde, hora de Centroamérica, vamos a estar compartiendo esta nueva serie para aprender sobre usos y costumbres de tiempos bíblicos. Si tiene algún tema específico que tenga mucha relación con estos temas, puede enviarlos y con mucho gusto vamos a poderlos incluir en ese segmento sabatino de la respuesta a la pregunta de la semana. Soy el pastor Sergio López, les agradezco que esté escuchándonos. Por favor, comparta esta enseñanza bíblica. Si tiene alguna pregunta adicional, puede hacerle con mucho gusto, intentaremos responderla. Gracias a todos por escucharnos, que Dios les bendiga. Suscríbase a nuestro canal para promover la sana doctrina y llevar mensajes de esperanza a más personas alrededor del mundo. Dele me gusta, comparta nuestros programas y active la campana de notificaciones para enterarte de nuevos videos. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga.